Reciban cordiales saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Buscando Mensajes Bíblicos. Hemos llegado ya a Génesis capítulo 24 y nos vamos para buscar el versículo de hoy. El versículo de hoy es el versículo 15. Dice: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. ¿Qué vemos aquí? Un tema muy especial, una propuesta efectiva. ¿Por qué decimos esto? Es que un poco antes de que este criado de Abraham se propone a cumplir la meta de su amo, él invoca el nombre de Dios. Y antes que termine de orar, digamos así, Dios le responde. Eso es lo que nos llama la atención hoy. Como hijos de Dios queremos saber qué podemos hacer, cuáles son las características que debe haber en nuestras vidas para que Dios responda de esta manera, rápidamente. Y vamos ya al versículo 3. En el versículo 3 dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Estamos viendo en Abraham una convicción plena respecto a un yugo desigual. Abraham sabía perfectamente, él vivía en medio de personas que no creían como él. Nosotros también vivimos en medio de personas que no creen como nosotros. ¿Qué nos enseña la Biblia? En el versículo 14 del capítulo 6 de 2 de Corintios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si respondemos a esta pregunta es que no tenemos comunión. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida? Esa es la convicción, esa es la afirmación de Abraham. No me vas a traer una esposa que no sea del mismo yugo. Entonces estamos aprendiendo, ¿no? Si Dios, tú quieres que te escuche ya, pues aprende qué es lo que Dios quiere también de ti. Y vamos a otro versículo para revisar ya en el versículo 6 y vamos a analizar la convicción de Abraham, que es una palabra que nos falta a muchos, ¿no? Dice: Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Es una aseveración fuerte. Guárdate, ¿no? No vas a cambiar lo que yo pienso, lo que yo creo de Dios. No vas a traer una mujer fuera de este mundo en el cual nosotros vivimos. O sea, no vas a traer una mujer que no cree como nosotros. Entonces, ahí se define lo que nos falta a muchos de nosotros, la convicción. ¿Qué es la convicción? Revisemos algunos versículos para ver cómo era la convicción de Abraham. En el versículo 5 dice: el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Este es como decir, no hay peros. Cuando uno cree algo, no hay peros. Este criado le propone unos peros, que es usual en nosotros, ¿no? Si no hay esto, entonces ¿qué hago? No hay cambios, dice Abraham. No hay cambios. Y no hay peros en las convicciones. El otro versículo, en el versículo 7, dice la respuesta de Abraham: y Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Ahí está la respuesta de Abraham, firme. Yo creo en la promesa de Dios. Dios me ha dicho en su palabra. ¿Cómo es que nosotros creemos en la promesa de Dios? Leyendo su palabra, informándonos, que es uno de los propósitos de este programa, que tú te informes lo que Dios tiene para ti. Hoy estamos aprendiendo sobre una propuesta efectiva, ¿no? Yo propongo a Dios algo en oración y Dios ya responde. ¿Por qué? Porque soy un hombre de convicciones. Yo creo en la promesa de Dios. Yo creo en lo que Dios me ha dicho. Vamos a otro versículo, dice, hablando de convicciones, en el versículo 8, dice: y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas
allá a mi hijo. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? No importa lo que pase, yo seguiré creyendo igual. Yo seguiré confiando en la promesa de Dios. Quizás la mujer no esté allí, pero eso no significa que voy a cambiar de opinión, me voy a resentir, me voy a molestar con Dios. No, yo estoy convencido de lo que Dios me ha prometido. Entonces, si caminamos en este sentido, yo creo que tú vas a poder proponer a Dios y que esto va a ser efectivo. Y vamos a revisar otros versículos más, viendo algunos puntos sobre, vamos al versículo 10, sobre lo que creía Abraham, ¿no? En el versículo 10 dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Cuando nosotros servimos a Dios, ¿qué es lo que nos caracteriza? ¿Qué caracteriza a un cristiano? ¿Qué hemos aprendido de Dios? No ir con las manos vacías. O eso significa que no queremos invertir. La verdad es que Dios nos enseña a invertir, nos enseña a dar. No podemos andar mendigando, digamos, ¿no? Algo así, ¿no? Cuando Dios nos da. Su palabra dice que nosotros damos de lo que recibimos. Nosotros tenemos un Dios de bendición. Vamos a revisar un versículo de la Biblia. En Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí está, ¿no? Dar que recibir. Es mucho más alegre, mucho más feliz. Trabajamos para eso. Entonces es necesario invertir. Cuando tú haces algo, hay que invertir esfuerzos, hay que invertir sacrificios, hay que invertir cosas que Dios nos ha dado. Entonces somos personas generosas. Somos personas que sabemos a dónde apuntamos. Estamos trabajando para Dios y Dios quiere hombres así. ¿Quieres una respuesta efectiva? Invierte. Si no inviertes, tampoco habrá frutos. Dios te ha dado para que inviertas. Dios te ha provisto para todo. ¿Acaso Abraham tenía de por sí? No, Dios le había bendecido y él tenía que caminar. Igual a los jóvenes que quieren casarse, invierte. Tú no vas a querer que tu esposa te quiera a ti sin que tú tengas nada que dar. Vamos al otro versículo para revisar esto de Abraham y el criado. El versículo 12. En el versículo 12 vemos otra cosa interesante. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. ¿Qué es lo que observamos aquí? Este criado sabía de la prioridad a quién dirigirse primero. Sabía muy bien, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Él era el criado de Abraham. Él era el que aprendía de Abraham. Y él supo rápidamente que tenía que dirigirse a Dios primero. Antes que nada ocurriese, él supo inclinarse delante de Dios, clamar por salvación, como nos enseña en su palabra, ¿no? Hay un versículo en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nosotros, los creyentes, invocamos el nombre del Señor porque creemos en el nombre del Señor. Por eso yo te invito en esta mañana, cuando tengas necesidad, cuando tengas aflicción, cuando quieres proponer a Dios algo de manera efectiva, clama primero a Él. Tu prioridad sea eso, antes que nada. Vamos a otro versículo revisando sobre las características de estos dos hombres. En el versículo 56, casi ya para terminar, ¿no?, el capítulo, el versículo 56 dice, el versículo 5, me pasé, vamos, y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Qué importante es esto, ¿no? Todo había salido bien. Ya Rebeca estaba segurísimo que es la esposa de Isaac. Ya todo había sido repartido, habían disfrutado un tiempo ahí,
Pero los familiares querían que Rebeca se quede ya otra vez unos días más. Y el criado respondió, no va a ser así, ya. Yo quiero llegar a la meta, yo quiero cumplir. No es mi meta divertirme yo, posarme yo. No, la meta está trazada en que tenemos que llevar una esposa para Isaac. Y Dios me ha respondido ya. Entonces, si Dios me ha respondido, tengo que cumplir la meta, tengo que llegar hasta el final. Eso era el pensamiento del apóstol Pablo. En Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que pensar así. Nuestra meta está al llamamiento de Dios, a lo que Él nos ha llamado. Si algo interrumpe, tú tienes que alejarte de esa interrupción, de ese obstáculo y proseguir tu camino. ¿Quieres una respuesta efectiva, rápida de Dios? Camina hacia Él. Cumple sus propósitos, cumple sus metas que Él ha puesto en tu vida. Para concluir, yo quiero compartirte un versículo más en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo que estamos haciendo aquí a través de este mensaje es enseñarte que tienes que afinarte a su voluntad. Si las cosas van a suceder en la manera que tú propones, es porque conoces la voluntad de Dios. Y por eso propones en base a la voluntad de Dios. Caminas en la voluntad de Dios. Conoces perfectamente a Dios. Cómo quiere Él que tú hagas las cosas. Y estoy seguro que habrá una propuesta efectiva de parte de ti cuando estás hablando con Dios. Cuando estás pidiéndole cosas a Él. Él te oye. Y eso es lo que pasó con este criado y Abraham. En un trabajo mancomunado lograron o recibieron la bendición de Dios de traer esposa para Isaac. Revisa las convicciones, revisa tus convicciones que hay en tu vida. Esto fue la enseñanza o el mensaje de hoy. Dios me los bendiga. Ha sido un placer dirigirme a ustedes. Estamos ya en Génesis capítulo 24 y Dios mediante estaremos en otro momento con el capítulo 25. Bendiciones, será hasta ese día.